Los procedimientos de evaluación del rendimiento escolar. Recordemos que cuando hablamos de evaluación, hablamos de evaluar unos aspectos mínimos de un nuevo conocimiento. La evaluación no solo está emergida en el rendimiento escolar. La evaluación como tal, el ser humano, nosotros como personas, la empleamos en nuestra cotidianidad. El ser humano siempre está evaluando las personas que lo rodean, el ámbito que lo rodea, las experiencias nuevas, nuevo conocimiento que se adquiere día a día. Entonces, la evaluación siempre va a estar adherida al ser humano. Hablando del ámbito escolar, hablamos del rendimiento escolar. Son esos niveles mínimos, esas estadísticas mínimas que se tiene para saber si alcanzaron esas competencias, si alcanzaron como tal el objetivo. En el ámbito escolar podemos definir que es un área de adquisición de nuevo conocimiento. Como es un área que se dedica netamente a esto, tenemos que cuestionarnos el método que se brinda en el área escolar. Entonces, en nuestro contexto colombiano, tenemos unos mínimos requerimientos para el diseño de programa y cómo realizar una buena evaluación. En nuestro contexto escolar vamos a establecer 4 importantes aspectos los cuales se llevan una buena evaluación, un buen evaluar. El primero pues son las competencias básicas que ofrece el Ministerio de Educación, esos objetivos que se quieren alcanzar por niveles y por áreas. Lo segundo es el conocimiento propio del guía, el conocimiento que tiene como tal el maestro, el profesor, el que guía a los estudiantes. El tercero es la experiencia. Recordemos que en todo proceso de conocimiento hay experiencias, sea experiencias con libros, con computador, en un laboratorio, con un audio. Entonces siempre pasamos por ese experimento. Y el cuarto son las estrategias pedagógicas. ¿Cuáles son esas estrategias pedagógicas que motivan? La edad, si por ejemplo el salón en donde están los chicos trabajan mejor individual, en grupo, ¿cómo se adquiere mejor ese conocimiento? Para luego poder hacer una buena evaluación y tener las estadísticas concretas. Y cuando nosotros tenemos en cuenta lo anterior en cualquier ámbito escolar, pues nos permite resolver preguntas que la gente realiza, ¿cierto? Como cómo influye el plan de estudios en el proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es ese plan que están en los colegios o que está en dicha institución y cómo hago que el estudiante pues alcance esos logros, esos métodos? ¿Qué es más importante, la habilidad de motivar o como tal el conocimiento del maestro? ¿Sí? ¿Cómo se expresa el maestro a sus estudiantes? Si lo hace tradicionalmente o si utiliza nuevas estrategias pedagógicas. Entonces, a medida que se desarrollan actividades que son hechas por el guía, es decir, por el profesor, se realizan evaluaciones de aprendizaje. Pero entonces detrás de una evaluación se requiere de un método apropiado para enseñar, un método apropiado para evaluar. Entonces la preparación académica que realiza el profesor, cómo el profesor puede analizar qué actividades pedagógicas tienen mejor efecto, ¿sí? Si le gusta más la lectura, si le gusta más trabajar en grupo, si le gusta más escribir. Entonces el profesor es un analizador como tal de cómo ellos mejoran su conocimiento. Recordemos que todas las personas aprendemos diferente y desarrollar un buen método evaluativo,
docentes deben generar soluciones, deben crear buen método de evaluación. Y para un buen evaluar se necesita saber qué es lo que se quiere dejar en el aprendiz, cuál es el objetivo. Entonces, en base a ese objetivo se realizan evaluaciones concretas. Entonces, por eso es importante, digamos, los cuestionarios o las evaluaciones tipo ICFES, porque digamos que no deja abierta la pregunta, sino realiza lo puntual. Eso es lo que queremos dejar en el estudiante, eso es lo que queremos que él aprenda. Entonces, es ideal que el conocimiento pues sea eficaz. Con ese objetivo pues no se le dice al estudiante que tiene que aprenderse las cosas de memoria, sino que tenemos que tener un conocimiento significativo. Para culminar este punto tan importante, recordemos que el profesor es una persona que guía y que es muy importante para seguir ese proceso de aprendizaje, evaluación y el resultado, cómo sigue ese seguimiento. El profesor, por ejemplo, es un buen evaluador porque quiere dejar en claro qué conocimiento le va a dejar al aprendiz, qué es lo que se quiere dar a conocer, ¿sí? Como tal, el estudiante debe saber para qué le va a servir ese conocimiento, cómo lo puede aplicar. El docente genera soluciones, buenos métodos evaluativos. Entonces, los estudiantes son personas que pueden emplear la pedagogía constructivista, que son creativos, generan cuestionamientos, generan soluciones, generan incógnitos, son líderes de pensar. Y una cosa es precisar y otra pues valorar las evaluaciones. ¿Con qué fin? Para saber qué tanto de nivel ha subido los estudiantes, si no han subido, qué está fallando las estrategias pedagógicas, el guía, que es el docente, o como tal el estudiante, que debe reforzar sus conocimientos. Entonces es aprender a valorar la evaluación. Las connotaciones éticas de la evaluación. En el ámbito escolar y educativo, nosotros como profesores y profesoras debemos ser muy éticos al evaluar, ya que cuando evaluamos colocamos un valor sobre algo o sobre alguien, en este caso sobre los estudiantes. Los niños y los adolescentes, los jóvenes, pueden verse afectados cuando nosotros los juzgamos directamente, ¿sí? Muchas veces se piensa que la evaluación se juzga directamente y ellos, digamos que son muy frágiles emocionalmente y sienten que son incompetentes y su motivación baja. Y por ejemplo, cuando nosotros les damos pues los resultados de la evaluación a la familia castiga o amenaza, haciendo que el estudiante se desmotive, ¿sí? Entonces se ha demostrado que el estudiante trabaja mejor y mejora su aprendizaje cuando tiene estímulos, no cuando lo castiga, no es amenazado. Por lo que el profesor debe ser muy ético al evaluar. Muchas veces el problema no está en cómo es el aprendizaje del estudiante, sino los métodos didácticos y pedagógicos que se han utilizado mediante la enseñanza y el aprendizaje. Recordemos que la evaluación siempre está orientada a un tema en particular, porque la evaluación tiene un objetivo de aprendizaje. Entonces, recordemos que en el contexto colombiano tenemos muchos ambientes escolares, tenemos en la parte de la ciudad, en la parte del campo. Entonces los niños y adolescentes siempre están emergidos en el contexto en el que viven. Hay diversos ejemplos en nuestro contexto colombiano. Por ejemplo, el niño que vive en la zona costera seguramente va a saber de pesca, de toda la biodiversidad marina, pero va a ser diferente al niño que vive en el campo, que sabe de ganadería, que sabe de plantas, que sabe de agricultura. O por ejemplo, el niño que está emergido en la ciudad, en la tecnología,
que sabe de tecnologías. Entonces todos los conocimientos son Finalmente, importantes. la evaluación es Depende ética, del contexto de valor donde el individual estudiante crezca. y ayuda al desarrollo de la libre expresión del estudiante. Realmente tiene un hermoso objetivo, el cual es reconocer esas habilidades y esos conocimientos distintos que tienen todos los estudiantes, que tienen todos ellos. Muchas gracias por la atención.